Ya estamos de vuelta en Criptonegocios, de vuelta en Negocios Televisión. Hoy hacemos especial hincapié en la situación de Argentina. Estamos, bueno, pues en las vísperas, estamos a unas semanas de tener nuevo presidente en Argentina y ojo porque ya no solo Bitcoin, también las CBDCs están jugando un papel muy importante y vamos a analizar estas cuestiones con los mejores expertos. Ya tenemos a Manu Ferrari, fundador de Money On-Chain, y a Adam Dubove, director de Ichimoku Fibonacci. ¿Qué tal? Adam, Manu, encantado. Hola Sergio, ¿qué tal? Un gusto estar aquí. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas, Manu, de nuevo. Pues, si os parece, vamos a empezar a comentar esta cuestión. Bueno, en este caso Sergio Massa, uno de los candidatos a presidente argentino, sorprendió a todo el mundo en la noche de ayer, de alguna forma, pues proponiendo crear una especie de moneda digital, una especie de CBDC del peso argentino. Si os parece, enseguida vamos a hablar de esta cuestión, pero antes, para que se hagan una idea a los espectadores, vamos a escuchar a Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, que hablaba sobre lo que va a ser, más bien, lo que no van a ser las CBDCs. Vamos a escucharla. Además de la protección de los datos personales, por supuesto, no en el anonimato, pero sí los datos personales. Y si se consiguen evitar todas estas teorías de la conspiración que a su vez están surgiendo, como si hubiera un gran hermano que va a controlar quién, cómo y cuándo compra cosas, bueno, pues entonces se conseguirá que sea un éxito. Bueno, pues básicamente esto que dice Christine Lagarde, controlar quién, cómo y cuándo hace cada cosa, pues es uno de los objetivos de las CBDCs, uno de los objetivos de las monedas digitales. Precisamente lo que dice que no van a hacer es precisamente lo que quieren hacer. Está pasando en China, ha pasado en Nigeria, aunque por suerte, bueno, pues se ha podido capear un poco la situación, pero el pasado viernes ya les contamos la situación y sobre todo los meses que han tenido que pasar en Nigeria después de la implementación de estas CBDCs. Y ahora, Manu, empezamos contigo. Ahora nos sorprendemos con que un candidato a la presidencia de Argentina propone lanzar una CBDC, además vinculada al peso argentino, que desgraciadamente está también en una situación muy complicada. No sé cómo valoras esta cuestión. ¿Qué le ha podido pasar por la cabeza a Sergio Massa? Me parece que está silenciado, Manu. A ver. Perdón. Ahí está. Comenté un poco más temprano en Twitter mi pensamiento, ¿no? De haber trabajado, yo trabajé en el sector público en un momento bueno, a nivel ministros, etcétera, y muchas veces te acerca una idea algún asesor, y me imagino que esto habrá sido una idea que le habré acercado a uno para decir, bueno, parece moderno, tirar algo digital, algo que pueda atraer a la juventud. Me imagino, ¿no? Pues no puedo entender cómo puede plantear esto Massa, porque la verdad que el 99% de la población argentina seguramente no le interesa y no entiende de lo que está hablando, entre el cual seguramente incluyo yo, en mi pensamiento, creo que Massa tampoco entiende lo que está hablando, posiblemente el asesor tampoco, y el 1% que más o menos entendemos de qué significa una CBDC, digamos, pues pensemos que es una CBDC, él no planteó CBDC, pero dinero digital ya tenemos, entonces no sería una innovación tener dinero digital. Dinero digital ya tenemos en Argentina. Entonces, si fuera por una CBDC, es todo lo que entendemos lo que es una CBDC, pensamos que es una pesadilla. Entonces, lo único que esto puede hacer para Massa es restarle votos. De vuelta, es un debate público previo a la presidencia. ¿Y por qué pensamos que es una pesadilla? Porque es aumentar, multiplicar todos los defectos que tiene el dinero fiat, pero en control total. O sea, el dinero fiat es sacarle el dinero, que es un instrumento monetario que debería ser privado, que se creó privado para la humanidad, lo cooptó el Estado, y esto es darle control total sobre ese instrumento, ¿no? Obviamente el privado va a seguir, el individuo va a buscar cómo usar otro tipo de dinero no estatal, pero esto es darle total control sobre el dinero a un Estado. Y es una herramienta súper peligrosa. Obviamente, el primero en implementar esto, dicen que de forma exitosa es un Estado totalitario como el chino. Pero bueno, la verdad que yo como argentino no aspiro a tener un Estado totalitario que tenga control total sobre el uso de mi dinero. Obviamente pienso que Lagarde tiene la misma visión totalitaria, como varios otros han expresado públicamente.
Vamos, no hay nada más que preguntar a los ciudadanos nigerianos, en este caso, que han vivido en primera persona el caos y la pobreza y el control que generan las CBCs. No sé, Adam, ¿cómo valoras primero esta propuesta por parte de Massa? ¿Qué podría significar para Argentina? Bueno, fue una propuesta, como decía Manu, sorprendente porque no era un tema que estaba en agenda hoy en la campaña presidencial, aunque hay que remarcar que hace algunas semanas, en el contexto de una entrevista televisiva, un director del Banco Central argentino, criticando un poco la propuesta de dolarización, que sí ha sido uno de los temas principales de la campaña y, por supuesto, está íntimamente vinculado con la moneda. Este director del Banco Central decía que la dolarización era una idea anticuada, una receta de los años 90, y que en cambio proponía la posibilidad de explorar y de estudiar la implementación de una moneda digital del Banco Central. Y esto cambia rotundamente la visión que tenía el Banco Central sobre este tema, porque en marzo o abril de 2022, a comienzos del 22, un paper escrito por un gerente de matiz técnico dentro del Banco Central descartaba la idea de las monedas digitales de bancos centrales. Si bien comentaba las ventajas que puede tener para la política monetaria del país y para tener mayores herramientas de intervención en la economía, lo descartaba como una idea que no había sido probada. Así que si bien es un tema que sorprendió y que es un eslogan de campaña meramente porque si vemos lo que ocurre alrededor del mundo, los proyectos de monedas digitales de bancos centrales son proyectos que llevan varios años de desarrollo y de investigación por parte de los bancos centrales. Por ejemplo, el caso de Rusia, que hace poco acaba de posponer un año más el lanzamiento del programa piloto, e incluso casos que, además del de Nigeria, que ahora dio marcha atrás con la CBDC, que ya estaba lanzada, están los casos de aquí en Latinoamérica, de Ecuador y de Uruguay, que ambos lanzaron proyectos pilotos y terminaron desmantelando o posponiendo como plan de largo plazo la cuestión de la CBDC, al menos en esos dos países. Se haga una idea, Manu, Adam, quiero que nos contéis un poquito, que expliquéis a nuestros espectadores qué son las CBDCs y sobre todo qué efecto pueden tener. Estamos contando, bueno, pues cómo se han implementado en China. De hecho, alguna vez ya hemos contado aquí en el programa, por ejemplo, se hizo muy viral una imagen de un hombre que se saltaba un semáforo y directamente aparecían todos sus datos en un ordenador. ¿Qué decir de lo que ha sucedido desgraciadamente en Nigeria, donde han pasado unos meses calamitosos? ¿Qué puede suponer en este caso la llegada de las CBDCs, Manu? ¿Qué son las monedas digitales de los bancos centrales? ¿Por qué son tan peligrosas? Decía Lagarde que no tiene nada que ver con Gran Hermano, pero ¿realmente tiene algo que ver o no? Bueno, a ver, como decía, el dinero digital ya existe hace mucho tiempo, pero convive con el dinero físico, ¿no? El dinero físico, el billete de papel que antes estaba respaldado por oro, etcétera. Bueno, el dinero físico es un instrumento con mucha privacidad. O sea, yo puedo pagar y cobrar y transaccionar de forma completamente privada, ¿no? Con el dinero físico, más allá de los problemas que tenga el dinero fiat. Pero dentro del eje, ¿no?, de una propuesta de CBDC es la digitalización completa de la moneda, que implica la salida del dinero físico. O directamente Lagarde decía en un video muy recientemente, en una entrevista que le hacían a nivel personal, se ve que estaba desde la casa, que le hacían una entrevista de una universidad, algo así, decía, mirá, los que hicieron los atentados terroristas de España manejaban menos de 400 euros. Entonces hay que controlar todo porque el riesgo entonces es el terrorismo y bla, bla, bla. Y bueno, pero con el mismo criterio tenemos que prohibir el libre uso de los cuchillos, porque pueden ser usados como un arma terrorista, pues podrían atacar a una persona con un cuchillo a alguien. Entonces, la verdad que es un problema de una ansia por el control total. O sea, ya es enorme el control que tiene el Estado. O sea, ya de hecho ella mencionaba, ya en Europa no se puede transaccionar por operaciones de más de 1.000 euros. Entonces lo quieren bajar a el total. O sea, que vos no puedas comprar absolutamente nada. Si no, de vuelta, si no es por esa vía, en realidad estamos hablando más de lo mismo y es puro humo.
Entonces, a lo que ellos van es a sacar el billete, papel, y tener control total. Y, por ejemplo, ideas que les he escuchado a funcionarios que proponen este tipo de cosas es, por ejemplo, dinero expirable. Entonces, vos podrían emitir dinero y vos tenés ese dinero para usar, pero si no lo usás antes de tal fecha se vence y lo perdés. Entonces eso aceleraría el consumo. Esas son ideas, entre comillas, irónicamente brillantes que tiene esta gente, ¿no? Cómo intervenir, cómo poder tener mayor control con todo el desastre que han hecho cuando han tenido control. Luego que una de las cuestiones, uno de los planes que tienen los bancos centrales es la retirada del efectivo. La propia Lagarde, la estábamos escuchando, hablaba de que desde luego no va a haber anonimato con las CBDCs, uno de los motivos, una de las razones por las que quieren implementarlo. Adam, ¿cómo crees que podría afectar esto a Argentina y en concreto a la economía argentina, que como decimos está jugando un papel clave en estas elecciones, ya no solo con esta propuesta de Massa, también con las propuestas de dolarizar la economía por parte de Milei, incluso se está hablando de Bitcoin? Claro, la economía es un tema fundamental, ¿no?, de cara a las próximas elecciones. Bueno, sin dudas, uno de las preocupaciones más importantes respecto del proyecto global de las monedas digitales de bancos centrales es la cuestión de la privacidad. Y al ser dinero digital fiat, todas las transacciones que uno realiza quedan registradas y pueden ser trazadas por el gobierno. Pero a mí siempre me gusta hacer hincapié en que este no es un problema exclusivo de la CBDC, sino que también es un problema que existe hoy y que está latente cuando usamos medios electrónicos de pago, como pueden ser las tarjetas de crédito, de débito, las billeteras virtuales que permiten también recibir y enviar transferencias y hacer pagos en dinero fiat. Entonces, no es un peligro que se circunscribe únicamente a este nuevo proyecto que además viene aparejado de que cambia la naturaleza jurídica del dinero. Hoy por hoy nosotros usamos, el dinero que usamos es una obligación o es una obligación que tiene el banco comercial. Es una relación entre el usuario del dinero y el banco comercial, y el banco comercial luego tiene su relación con el Banco Central, y en el caso de las monedas digitales de bancos centrales, es una relación directa en una de las modalidades de la CBDC con el Banco Central. Esto saca intermediarios del medio, puede generar problemas en el sistema bancario también, que cumple un rol en la creación del dinero, pero y también obviamente le da mayores herramientas de política monetaria. La CBDC lo que hacen es consolidar al dinero como una herramienta de política monetaria para que los gobiernos puedan manipular e intervenir en la economía, frente a lo que ha sido el dinero históricamente, que fue un medio de pago para poder comerciar e intercambiar valor. Y una de las propuestas o de los beneficios o ventajas que se venden con la implementación del dinero digital en general, de la CBDC incluidas, es que, y esto no es un invento mío, sino que es un proyecto de un lobista, un consultor argentino que propone el peso argentino digital, PAD, pueden buscarlo en Google, y una de las ventajas que dice es que con el peso argentino digital se termina con la evasión tributaria, porque todo sería electrónico, todo sería vigilado, y que Argentina podría recaudar entre 50 y 80 mil millones de dólares que hoy no recauda. Pero claro, una economía argentina donde hay evasión, donde hay una economía negra, una economía que está fuera del radar del gobierno, no es que de repente todos se van a poner a derecho y a cumplir con el pago de impuestos, sino que simplemente se van a fundir y va a dejar de existir esa actividad económica que hoy solo es posible porque ocurre en el margen de las regulaciones estatales. Entonces, particularmente para un país donde hay mucha economía informal, el tema de la digitalización del dinero no solo va a tener un impacto en la privacidad y en los derechos individuales de las personas, en los derechos humanos, sino también en la actividad económica y en las posibilidades y oportunidades para ganarse la vida, ¿no? En este caso de las CBDCs, estamos hablando de la situación de Argentina. Decías antes, Manu, que ha tenido que ser algún asesor, bueno, pues que se ha levantado un poco lúcido en el día de hoy, el que ha propuesto esta Massa, pero claro, otra cuestión que debemos poner sobre la mesa es la deuda que tiene Argentina con el FMI, un FMI
que lleva varios meses hablando de monedas digitales de los bancos centrales. De hecho, apuntaba a que hay hasta 130 bancos centrales que ya están en una fase piloto, como decía antes Adam. ¿Crees que puede ir por ahí un poco los tiros, Manu? Que haya sido el FMI el que le esté tirando, el que esté instando, en este caso, a Sergio Massa, que de hecho está dentro del actual gobierno de Argentina, que lance esta propuesta, de alguna forma colar ahí las CDCs. ¿Puede tener algo que ver? Es posible. A ver, yo me tocó trabajar con el Banco Interamericano de Desarrollo, fui consultor del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial en distintos trabajos y trabajé mucho en consultoría en tecnología, con el sector privado y con el sector público, y lo que uno ve en el sector público es un nivel de asco en la corrupción inmenso. Entonces, todas estas cosas de CBDC están usualmente acompañadas de megas contratos y de mega negociados para implementar sistemas obviamente privados, porque no van a usar una blockchain pública abierta como Bitcoin. O sea, si lo quieren hacer, está todo ahí disponible para hacerlo, pero no ese es el caso. Usualmente está asociado a grandes proyectos que usualmente están asociados a lobistas, a corrupción, que inclusive sucede en todos cargos, ¿no? O sea, acordémonos que Lagarde es una funcionaria con un proceso por corrupción de 400 millones de euros, si no me equivoco, si no recuerdo mal. Entonces, el nivel de corrupción que hay entre estos funcionarios es inmenso. Yo creo que es una gran bomba de humo. O sea, realmente cuando uno ve en la portada en Argentina, nos despertamos el sábado con el jefe de gabinete de la principal provincia de Argentina, salió en Mallorca con una chica que, bueno, me parece divina la chica, pero no tiene la culpa, pero bueno, salió brindando champán, etcétera. Eso no surgió en el debate, ¿no? O sea, casi no se tocó el tema. La verdad que esto tampoco surgió, pero bueno, creo que son elementos distractivos de hablar de los problemas reales que tiene la sociedad argentina. La sociedad argentina no va a beneficiarse en ninguna manera, ni el progreso va a estar sobre implementación de esta pesadilla que se llama CBDC, sino que surge por reducir la corrupción y reducir el déficit fiscal de un Estado enorme y podrido muy en su hueso, ¿no? Así que nada, yo creo sinceramente que pasa por ahí, en mi modesta opinión. Quiero preguntarte también, ya que estamos hablando mucho de CBDCs, estamos hablando mucho del papel que está jugando la agenda económica dentro de las elecciones argentinas, quiero preguntarte por qué papel está jugando Bitcoin, porque el propio Javier Milei, favorito en las encuestas hasta hace muy poco, de hecho en las últimas encuestas también salía como favorito, empezó hablando bastante de Bitcoin, empezó hablando sobre todo, bueno, de cargarse directamente los bancos centrales, se hizo muy viral esa imagen destrozando una piñata que era un banco central. Quiero preguntarte un poco, Adam, ¿qué papel ha jugado y está jugando Bitcoin? No sé si ha perdido algo de peso de cara a las elecciones o si sigue siendo un tema fundamental. De hecho, aquí contamos hace unos meses que en torno al 20-25% de los votantes podían basar su voto precisamente en las propuestas que hubiese en torno a Bitcoin. Bueno, Bitcoin se ha convertido en un tema relevante, pero únicamente para los medios especializados en Bitcoin, en criptomonedas a nivel global. Lo cierto es que Javier Milei tiene una visión de la economía que proviene de la Escuela Austríaca de Economía, es una visión que se alinea en un 100%, diría, con la visión bitcoiner sobre el Banco Central particularmente y el rol que cumple y que ha cumplido históricamente en las economías, pero no se ha hablado mucho de Bitcoin en la campaña. Sí, lo que se vio fue la viralización de una entrevista en la que a Javier Milei le preguntan sobre Bitcoin y él da una explicación clara y concreta del dinero, del origen del dinero, del rol que tienen los bancos centrales, y termina considerando a Bitcoin como una alternativa más dentro de las alternativas monetarias que existen al dinero estatal. Entonces, de esa frase se puede desprender que Javier Milei ve con buenos ojos a Bitcoin por ser algo que surge de la iniciativa privada y ser un dinero que no depende de un banco central, pero al mismo tiempo también deja un poco entrever que no conoce en profundidad el tema. Yo diría que no es un candidato pro Bitcoin, como lo titularon los medios especializados y que básicamente se agarraron de esta entrevista. Más bien diría que es un candidato Bitcoin friendly.
Pero no es un tema que haya sido relevante en ningún momento de la campaña, más bien de lo que sí se ha hablado mucho es de dolarización. Y ahí complemento un poco, creo que es más, él habla de libre competencia de moneda. Claramente la oposición a su candidatura trata de posicionarlo sobre la dolarización y de demonizar esto, ¿no? Como si usar una moneda más dura, o sea, yo soy, lo que me conocen, soy bitcoiner, ¿no? No soy amante del dólar en lo más mínimo, pero ayer, por ejemplo, Massa lo trataba de demonizar diciendo, bueno, ¿y cómo vas a plantar la bandera de Estados Unidos en el Banco Central? Cuando en realidad nunca ha planteado eso. Lo que plantea cuando uno lee a Emilio, ahora no me acuerdo, Emilio Campos, por ejemplo, que es una de las personas que son candidatas a tratar toda esta problemática o a liderar este tema, él lo que plantea claramente es la libre competencia de moneda, donde dice que el argentino medio lo que va a hacer es elegir la moneda más dura y de mayor uso a nivel global, que es el dólar hoy en día. De vuelta, no estoy haciendo una apología por el dólar, pero es la realidad. O sea, creo que la dolarización lo haría la gente eligiendo de forma libre cuál es la mejor moneda para el día a día de hoy, que es lo que ya sucede por otro lado. O sea, el argentino medio, cuando puede, si tiene dos pesos para ahorrar, los convierte a dólar y los guarda bajo el colchón. Pues precisamente, Adam, quiero que expliques un poquito a nuestros espectadores, porque como bien dices, yo creo que es cierto, hay mucho desconocimiento, primero en materia económica, luego en torno a todo lo que está sucediendo en Argentina, y hay muchas dudas en torno a esta dolarización de Milei, que quiero que entre los dos, Adam, Manu, nos expliquéis un poquito en qué consiste exactamente, qué está planteando Milei, porque está recibiendo críticas tan duras, sobre todo, como decía el propio Manu, por parte de Sergio Massa. Bueno, la propuesta principal en materia monetaria de Javier Milei es la eliminación del Banco Central. Ese es el eje que domina la propuesta, pero está el problema que el Banco Central debe ser liquidado. Hay que liquidar todos los pasivos que tiene el Banco Central. Y estos son, por un lado, el circulante, el físico, los pesos que hoy están circulando por demasía, por supuesto, en el país de la casi hiperinflación. Por otro lado, la conversión de los depósitos bancarios. Y en tercer lugar, hablan de la liquidación de quizás es el escollo más importante, que son unas letras de deuda que el Banco Central emite con la finalidad de que los bancos puedan ofrecer la tasa de interés que fija el Banco Central y que hoy está, si no me equivoco, en torno al 200% o por ahí anda. Entonces, estas notas, estas letras que hay en el balance del Banco Central representan 5 bases monetarias. Y a los fines de poder liquidar el banco, y Argentina, bueno, no tiene obviamente dólares en las reservas, el Banco Central tiene $0 en las reservas, tiene algo de reservas, pero técnicamente, si uno las computa de una forma determinada, negativas. Y el proyecto, entonces, no quiero entrar en tecnicismo, consiste en crear un vehículo financiero en el exterior que esté compuesto con un colateral, con activos que tenga el Banco Central y otros activos que tiene el Estado argentino, y que ese vehículo emita commercial papers y que de esa manera se pueda hacer de los dólares necesarios para poder convertir todo esto que venimos hablando, el circulante, los depósitos y las LELIQs, las letras de deuda que emite el Banco Central. Es una propuesta polémica, audaz, que no soy economista, así que no la puedo analizar en profundidad, pero a grandes rasgos esa es la propuesta económica hoy por hoy de Milei. Y una vez liquidado el Banco Central, bueno, está lo que hablaba Manu recién de la competencia de monedas, que los argentinos ya han elegido el dólar históricamente, ¿no? Así que todos pensamos que vamos hacia allá. ¿Os parece, antes de terminar, vamos a plantear otra elección también bastante polémica? Os estoy preguntando por la invitación de los BRICS a Argentina. Está jugando también un papel importante dentro de las elecciones. Algunos se desmarcan, como en principio parece ser el caso de Milei, también de Patricia Bullrich. Parece que Sergio Massa está un poco más por la labor. No sé cómo valoráis esta invitación y sobre todo si puede ser un aliciente, si puede ser interesante para Argentina, Manu. Yo creo que
Toda oportunidad de generar relaciones comerciales con otros países son buenas, pero a mí me gusta mucho lo que plantea Milei, de decir, la verdad que la iniciativa tiene que ser privada. O sea, para mí, de hecho, lo que debería haber es no acuerdo de bloques, sino creo que los países como Argentina deberían ponderar a tratar de tener relaciones comerciales con todo el mundo, y bajar al máximo el nivel de tarifas tanto de importación y exportación. Todos estos bloques en realidad lo que hacen es cerrar y crear clubes, ¿no? Y son más barreras, más regulaciones que terminan siendo mucho más costosos para el país en general. Creo que los países que han realmente crecido, sobre todo una economía chica como la Argentina, que es súper chica a nivel global, lo que tienen que buscar es operar de forma libre con todos y sin trabas, digamos, no tratar de caer abajo del yugo de China. Básicamente el BRICS es decir, bueno, me alineo con China. En realidad Argentina debería operar con todos, pero esa sería mi estrategia, ¿no? Y creo que es por donde Milei y Diana Mondino piensan, ¿no? Que los estados no tienen que estar haciendo negociados. Además eso abre a múltiples oportunidades de corrupción, que ya sabemos que, bueno, en Argentina todos los políticos son especialistas para tentarse. Aquí desde luego que tampoco vamos mal de corruptos, así que desde luego que os entendemos y sobre todo os damos las gracias, Adam y Manu, por analizar todo lo que está sucediendo en Argentina en un momento clave, unas elecciones que están a la vuelta de la esquina y con la economía jugando un papel fundamental. Muchas gracias, Adam, Manu, por analizar y por contarnos también todas estas cuestiones. Un placer teneros aquí en Criptonegocios. Gracias, Sergio. Hasta luego. Muchas gracias, Sergio. Pues nosotros mañana volvemos con más, seguimos analizando las subidas que estamos